Calidad de Vida es una presentación de UCM y Clínica Suizo-Americana. En UCM pusimos a tu disposición el servicio de videoconsulta UCM para que puedas tener la orientación de un médico desde la comodidad de tu hogar o donde te encuentres. Cuando nos necesites, ahí estaremos. Descarga la app en Google Play o App Store. UCM, tu médico personal. Cobertura parcial de asistencia médica. Un placer iniciar una nueva entrega de Calidad de Vida aquí en el país en su 27ª temporada. Hoy vamos a hablar de la enfermedad de Parkinson, una patología del sistema nervioso central multisistémica porque puede afectar a multiplicidad de órganos. Y para hablar justamente de la enfermedad de Parkinson, hemos citado al referente en el Uruguay, sin duda, el doctor Ricardo Busso, neurólogo. Un placer, Ricardo, de que estés una vez más en Calidad de Vida. Muchas gracias por la invitación y, como siempre, es un placer venir a un programa donde se tratan con tanta seriedad y ética científica los patologías de impacto social, ¿no? Que esta lo tiene. Ricardo, sé que tenés muchas novedades en materia de diagnóstico y de tratamiento, pero vayamos por partes, naturalmente. Una definición. ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso central, es decir, que, como tú muy bien lo has dicho, es neurodegenerativa, pero afecta no solamente el sistema nervioso central, sino múltiples sectores del organismo, por eso se llama una enfermedad multisistémica, es decir, que afecta a múltiples transmisores y muy heterogénea que puede presentarse muy diferente una a la otra. Concepto para todos los pacientes, se dice que James Parkinson, en 1817, describió la enfermedad de Parkinson. Vio 6 pacientes solo y describió la enfermedad de Parkinson. Pero se le puso el nombre, que es unánime para todo el mundo, pero no hay ningún paciente con Parkinson que sea igual uno al otro. ¡Qué increíble! Quiere decir que es una enfermedad neurodegenerativa, personalizada, es decir, bien personalizada. Es la única enfermedad que en realidad todos los pacientes son diferentes, es muy, como digo, personalizada, y que es una enfermedad donde una de las más que exige la existencia de la medicina del arte médico. ¿Por qué? Es lo siguiente, porque siempre se dijo, enfermedad de Parkinson es una enfermedad muy frecuente. Hoy se sabe que entre el 1 y el 3% de la población del mundo de mayores de 55 años tienen enfermedad de Parkinson. Del 1 al 3% de la población del mundo tiene enfermedad de Parkinson. ¿Mayores de 55 a 60 años? Mayores de 65 es la estadística que hicieron, la enfermedad de Parkinson. Antes se decían que la enfermedad de Parkinson era de los mayores. La mayor incidencia de casos de la enfermedad de Parkinson ocurre entre los 40 y los 60 años de edad. ¿Ya en los 40 se puede presentar? En los 40, por debajo se llama Parkinson de inicio precoz, que se ve en un 10% de los casos, que no parece el Parkinson que se ve en las películas, y hay un 10% de casos que se presentan por debajo de los 20 años de edad. Ricardo, el principal síntoma que asocia a todo el mundo, que pueden estar asociando
los televidentes y los lectores, es el temblor, los temblores. Pero hay muchos más síntomas, porque tú lo acabas de decir, es multisistémica, pero podemos empezar por los temblores. ¿Cuál es la primera señal que una persona puede padecer Parkinson? Bueno, en general se dice que el paciente nota como hecho más visible para él y para el entorno que lo rodea un movimiento normal que lo describe como temblor. Y es un síntoma de los más frecuentes de la enfermedad de Parkinson como comienzo, pero no es el único síntoma. No, ni siquiera el único, sino el más importante. Ah, no es el más importante. Hoy en día no es el más importante, porque el más importante es lo que se llama la pobreza, la lentitud en la ejecución de los movimientos. Nombre que nosotros le damos el nombre de bradicinesia, lentitud en la ejecución de los movimientos. El otro es el temblor, el otro son rigidez en los movimientos y el otro son trastorno del equilibrio. Pero si bien siempre se dijo que la enfermedad de Parkinson es un diagnóstico muy fácil, y los estudios mostraron que casi el 70% de los especialistas en movimientos anormales hacían el diagnóstico con certeza de la enfermedad de Parkinson, hay casi un 30% de pacientes diagnosticados como enfermedad de Parkinson que años después su perfil evolutivo demostró que no era la enfermedad de Parkinson, si eran, diríamos, como si fueran parientes, un primo hermano del Parkinson. Por eso la novedad actual es, ¿cuál es la nueva estrategia en el diagnóstico primero de la enfermedad de Parkinson? ¿Temblor, rigidez? No. Se establece el diagnóstico, ¿es una enfermedad de Parkinson establecida o es probable? Cuando yo veo a un enfermo, te veo a ti, ojalá que no. Digo, es una situación, ¿esto es establecido o es probable? Establecido quiere decir que tiene que tener lentitud en los movimientos, sí, más alguno de otros los síntomas, como el temblor, como la rigidez, como la trastorno del equilibrio. Posible es cuando no tiene todos los síntomas. Pero ¿cuál es la novedad en el enfoque diagnóstico ¿cuál es? actual? ¿Cuál es la novedad? Primero, tiene que haber criterios absolutos que soporten el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. O decir, ¿cómo? Aparte de la rigidez y el temblor, no, tiene que tener criterios absolutos de soporte. ¿Cuál es el criterio mayor? La respuesta a la medicación. La dopamina. Yo le doy dopamina y el de forma mejor, en forma espectacular, es Parkinson. Eso es respuesta a la medicación, soporte a la medicación. Y es muy importante, y la escuela americana insistió mucho y tenía razón, los últimos dos criterios. Tiene que haber en ese diagnóstico de Parkinson que yo hago de Parkinson una absoluta falta de criterios de exclusión. Uh-huh. Si hay algún criterio clínico, no interesa cuál sea, que me llama la atención, por ejemplo, no respondió nunca a la medicación, por ejemplo, hizo otras complicaciones, esto no es una enfermedad de Parkinson. Y por último, tiene que haber lo que nosotros llamamos hoy en día las banderas rojas, señales de alarma. Alarma. Es decir, hay 10. Si yo tengo... ¿10 alarmas? 10 alarmas. Si yo tengo un paciente que dice, esto es una enfermedad de Parkinson, pero tengo signos, tengo 10, de los 10 señales de alarma o banderas rojas, tengo algunas, eso me pone en duda el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, vamos a hacer una bandera roja. Usted, señor, tiene temblor y sí, tengo enfermedad de Parkinson. ¿Y qué le pasa? Y en más o menos en 6 meses tengo una demencia. 6 meses después de comenzar el Parkinson, demencia, bandera roja. Claro. Dudo el diagnóstico. Segundo, otro caso. Paciente, ¿qué diagnóstico tiene? Enfermedad de Parkinson porque yo tuve temblor, es lo clásico. ¿Y qué le pasa? Y ahora en los últimos 6 meses que empezó el Parkinson, me caigo permanentemente y me he fracturado 3 veces en el piso. Sí. Bandera roja. Bandera roja. Por eso el enfoque se ha cambiado, es el enfoque diagnóstico. Parkinson establecido, como yo te decía al principio, la lentitud de movimiento más temblor.
Y no tiene que haber criterios de apoyo y no haber banderas rojas de señales de alarma que no sea una enfermedad de Parkinson. Ese es el enfoque moderno que hay en cuanto al diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Pero también hubo un enfoque distinto, no estoy hablando de drogas, distinto en el manejo de la enfermedad de Parkinson. Antes de entrar en ese capítulo central, que es el tratamiento, rápidamente, causas del Parkinson, y te agrego algo más. ¿La genética tiene algo que ver o la ciencia todavía no ha descubierto cuáles son las verdaderas causas del Parkinson? Bueno, la pregunta... Factores ambientales. Es una pregunta de novedad mundial. En todos los centros de primera categoría está. Se dice que la enfermedad de Parkinson, el origen es multifactorial. Multifactorial. No un solo caso. Primero, el origen genético es indiscutible y hay un avance extraordinario, y lo vamos a hablar ahora después con tratamientos. El avance genético. Al mismo tiempo hay una enorme chance, y liderado sobre todo por el norte de los Estados Unidos, se dice que hay factores ambientales. Tóxicos, pesticidas, hierbas que pues son provocados de la enfermedad de Parkinson. O sea que los factores genéticos y los factores ambientales y tóxicos pueden tener la relación, porque unos países tienen mucho y otros tienen poco. Pero la enfermedad, la parte genética, que es la consulta más frecuente con nuestros pacientes, nosotros decimos, la carta genética está muy identificada. Hay más o menos 30 genes identificados en sangre. 30 genes. Y nosotros inclusive participamos sacando sangre de pacientes uruguayos, mandándoles a la Clínica Mayo hace unos años. Identificamos los genes del Uruguay, sabemos cuáles son los genéticos. Pero la realidad, el aconsejo del paciente, cuando el paciente pregunta y dice, tengo familia con Parkinson, ¿puedo tener Parkinson yo? Ese es el motivo que vengo, doctor. Mire, todos los estudios muestran que si el paciente, su progenitor, vamos a decir su padre, o su hermano, desarrolla una enfermedad de Parkinson cercano a los 40 años de edad o por debajo de los 40 años de edad, usted tiene un 50% de posibilidades de presentar esa enfermedad. Entonces digo, pero tengo a mi hermano con la enfermedad de Parkinson y tiene 40 años de edad, tengo casi un 50%. Sí. A eso hay que hacer una variante. Por eso están los estudios genéticos que hacemos sangre. Si yo le hago sangre a un paciente, estudio genético, ver qué carga, qué número de genes tiene. Si tiene poca carga genética su hermano, ese 50% se devaloriza, baja. Pero si su hermano que tiene 40 años tiene una alta carga genética y yo lo detecté en su sangre, tiene una chance elevada. De tener una enfermedad de Parkinson. Te cambio de tema. Seguimos con Parkinson, obviamente. ¿Por qué afecta más a los hombres que a las mujeres? Digo, es una pregunta de examen. Es una pregunta de examen. Digo, es muy difícil. Eso, la pregunta concretamente, no se sabe. ¿No se sabe? No se sabe. Es decir, interpretaciones múltiples le dan. De interpretación genética, no genética, no se sabe. No se sabe absolutamente. Lo que sí se sabe que la parte genética... Otra vez la parte genética. La parte genética, mucho peso, la parte ambiental. Y hoy en día, en el mundo entero, no se discute la parte del estilo de vida. Ajá. Se sabe que el paciente, el ser humano sedentario, tiene mucho más chance de tener la enfermedad de Parkinson que el no sedentario. Es decir, los estudios internacionales hechos en Chicago, ahora hay estudios de 76 centros en Estados Unidos que demuestran que los pacientes que hacen actividad física regular, le agregan ellos los primeros 5 o 6 semanas de actividad física regular, siempre actividad física supervisada por profesionales en actividad física. Siempre los estilos de vida.
en todas las patologías y siempre la actividad física y siempre lo contraproducente que es ser sedentario. Ricardo, entremos al final de la entrevista porque también tenés muchas novedades como la tenías y las expresaste en materia de diagnóstico. Tratamiento. Bueno, te voy a decir una situación como un concepto muy utilizado en algunos países. En la década del 1960, se descubrió la levodopa. Se le dieron levodopa intravenosa inclusive, cuando tuvo una película de televisión en el cine, famosa película de televisión, que un paciente le dio en levodopa, salió corriendo y se curó. Entonces, en la década del 60 surgió la levodopa. Es el órgano madre, el gold estándar, es el más típico, el mejor tratamiento para la enfermedad de Parkinson. 1960. Pasaron los años y empezaron a haber complicaciones del tratamiento de la medicación y entró como un temor a la levodopa, a la medicación de la levodopa, empezaron a agregarse medicación de la levodopa, todo, y los pacientes quieren diferir el comienzo. ¿Cuál es la nueva estrategia que dice la escuela americana, la academia americana? Hay que terminar definitivamente, como ponen en la mayor parte de los hospitales de Estados Unidos, con la levodopafobia. Levodopafobia, un cartel con luminosos. ¿Qué significa levodopafobia? Si usted necesita ser tratado para la enfermedad de Parkinson, no es como se decía antes, hay que esperar más adelante para darle levodopa. Se necesita que darle. Las complicaciones que existieron en otra época y la mala palabra levodopa fueron porque se daban dosis muy altas de entrada al paciente, muy elevadas dosis, y eso da más complicaciones. Quiere decir que el concepto se revalorizó. Nosotros acá en Uruguay enseñamos, acá en la facultad, diferir levodopa varios años hasta que usted se sienta mal y ahí le empiezo. Bien. Cambió. Eso cambió. Eso es en cuanto al tratamiento con la levodopafobia. Pero aparte de eso, del concepto que hay, de esperar para empezar a dar levodopa, no, ahora se puede dar mucho más precozmente, pero menos dosis. ¿Cuál es lo que ha pasado? Hay nuevos tratamientos y tratamientos emergentes. ¿Qué significa nuevos tratamientos en la enfermedad de Parkinson? Nuevos tratamientos aprobados específicamente. Es que la levodopa, desde que nosotros conocemos hace muchos años, hoy tiene variantes. En otras partes del mundo se fabrican levodopa que tiene acción más rápida y más prolongada. Y por otra parte, ya la levodopa no es la fármaco que se daba solamente por la pastilla. Claro. Se da en forma como si fueran los asmáticos, inhaladores. Si yo tengo Parkinson y estoy saliendo del estudio, acá quedo trancado y no puedo caminar, y saco una situación como los asmáticos y me doy 2 disparos. ¿Qué es lo último, Ricardo? Es la levodopa que se utiliza por vía inhalatoria, algunos fármacos que protegen la enfermedad de Parkinson, que tiene un nombre farmacológico, se llama safinamide, protege el Parkinson, y es espectacular, pero no es muy posible que llegue al Uruguay, es dar la levodopa por un tubo en el intestino. Ajá. Se le pone un orificio, un catéter y un cassette. En el cassette le pongo 100 gramos de levodopa. Ese procedimiento es el más espectacular que hay para el tratar la enfermedad de Parkinson. Te pregunto algo que voy a hablar con algún colega tuyo, cirujano, neurólogo, neurocirujano. La cirugía puede ser, digamos, en algunos pacientes con Parkinson, digamos, una vía terapéutica viable. Bueno, te le pregunto así. 1987, un francés, Benavid, inventó la cirugía de Parkinson. De ahí adelante han cambiado muchísimo los tratamientos de cirugía de Parkinson, y todo paciente con enfermedad de Parkinson debe recibir medicación. Cuando la medicación no es suficiente, tiene indicación de la cirugía de Parkinson. La cirugía de Parkinson clásica y la que va cambiando año a año con electrodos que se colocan dentro del cráneo
es muy efectiva en el tratamiento de muchos síntomas de la enfermedad de Parkinson. En las nuevas novedades que han surgido, determina que la cirugía de la enfermedad de Parkinson es muy efectiva en pacientes que no pasan los 65 o 70 años de edad. Ahora, hay otros pacientes con enfermedad de Parkinson que son de más edad y tienen derecho a sentirse bien. Ya no son pasibles de la cirugía. Y el gran adelanto mundial, en este momento, nació en España y lo tomaron los Estados Unidos por volumen económico. Nació en España, es el ultrasonido cerebral. Ultrasonido cerebral significa, al paciente no le abren el cráneo, lo ponen en un aparato con resonancia magnética y le aplican aplicaciones, radiaciones de resonancia magnética del cerebro. Esas radiaciones de resonancia magnética durante 4 horas determinan que al terminar el procedimiento el paciente mejora y desaparece el temblor de la enfermedad de Parkinson. ¡Qué maravilla! El temblor esencial. Se llama ultrasonido cerebral. Es un procedimiento, no está en América Latina. Hay un solo caso en Chile que trajeron un aparato. Está muy utilizado en Estados Unidos e inventado en la Universidad de Navarra, en Pamplona, en Madrid. Se llama ultrasonido cerebral. Es un complemento, una variante de aquellos pacientes que no pueden someterse a cirugía de Parkinson, que yo le voy a decir, muy efectivo, y ahí me pongo un poco la camiseta con los neurocirujanos de acá, muy dedicados, muy entusiastas, con muchas dificultades, pero haciendo un trabajo muy importante, porque crece la cirugía de Parkinson en el Uruguay, cada día mejor analizado cuáles son los candidatos de la cirugía de Parkinson. Pero no crece solamente la cirugía de Parkinson, es que todos los días cambian electrodos y cambian aparatos de eso. Y yo creo que el Uruguay, me enorgullezco con ver a los neurocirujanos cómo actúan en equipos multidisciplinarios donde hay una cosa fundamental en cualquier parte del mundo. Cuando se va a operar un enfermo de cirugía de Parkinson, siempre se dice, ¿está bien seleccionado? Hay países del mundo que son muy serios. Pacientes del Uruguay, con poder a veces económico, van a operarse en el exterior. Y lo agarra un equipo multidisciplinario, de los cuales hay imitaciones en Uruguay, que integran psicólogos, psiquiatras, neurocirujanos. Hace un análisis tan detallado y dicen, usted no es candidato, señor. Siga con las pastillas. O es candidato. Claro. Es lo que se saca en Uruguay. Doctor Ricardo Bussó, 1.000.000 de gracias. Cuando te presenté, dije que eras el referente de la enfermedad de Parkinson en nuestro país. Después de esta clase que has dado para calidad de vida y para el país, reafirmo el concepto. Nos dijiste absolutamente todo lo que debemos saber sobre esta patología. Un placer haberte tenido en el país y en calidad de vida. Muchas gracias por la invitación y vuelvo a repetir lo que dije al principio. Hay algunos médicos que somos muy tímidos para los programas, pero cuando son de una transmisión muy seria, nos estimula a venir. Gracias, Ricardo. A ustedes, hasta la próxima entrega de Calidad de Vida aquí en el país. Calidad de Vida fue una presentación de UCM y Clínica Suizo-Americana. En UCM pusimos a tu disposición el servicio de videoconsulta UCM, para que puedas tener la orientación de un médico desde la comodidad de tu hogar o donde te encuentres. Cuando nos necesites, ahí estaremos. Descarga la app en Google Play o App Store. UCM, tu médico personal. Cobertura parcial de asistencia médica.